Buenas noches. Cuando nosotros miramos en nuestro caminar, encontramos que la prueba más grande para medir la fe, esa fe en Dios, es la obediencia. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de cosas que no tenemos o esperamos. Por eso siempre decimos que la prueba más grande de fe es la obediencia. Porque al orar se vienen a nuestra mente anhelos, deseos, ilusiones. Cada cosa que deseamos empezamos a sentirla, que llega a nuestro corazón y que todo se va a volver bendición. Y entonces deberíamos evaluar y averiguar si todo esto que llega a nuestro corazón, ese deseo, viene acompañado de fe. Y muchas veces es lo que nos falta por evaluar, para ver realmente por qué es que las cosas que nosotros deseamos, anhelamos, no se cumplen. Y muchas veces es por ello, porque no vienen acompañados de la fe. Todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones y cada decisión la tomamos pensando firmemente en que van a llegar a ser bendición. Nadie crea una empresa pensando que va a fracasar. No. Voy a crear esta empresa a ver si dentro de un año no quebramos. No, esa no es la idea, y la idea es una proyección, y la idea es un deseo y un anhelo ardiente de mucho tiempo. Es más, se arranca jamás pensando en quiebra. Cuando se va a la universidad, el día que se entra no se entra, oiga, voy a ver cuánto tiempo aguanto, o voy a estudiar un ratico a ver cómo está la... No, tú piensas que hoy arrancas, pero ya estás mirando cómo vas a lucir con la toga y el birrete, porque eso somos todos. Por eso cada día debemos tomar y adquirir y ver ese conocimiento, cómo va creciendo en Dios. Y Dios va a utilizar por medio de cada uno de nosotros para que seamos instrumentos transformadores a otros. Si tú vas a tomar la decisión de casarte, no lo haces pensando, oiga, a ver si nos aguantamos 6 meses. Creo que es una decisión muy importante como para arrancar en reversa. Eso no quiere decir que algunos lo hagan. Mi amor, yo te amo y vamos a ver cuánto nos aguantamos. No, eso no es algo lógico. Aunque muchas veces lo han hecho y sabe uno de historias que, nosotros arrancamos pensando que no durábamos 2 meses y ya llevamos tantos años. Así no es. Porque tanto el hombre como la mujer tienen una ilusión, y es esa ilusión de toda la vida. Por eso siempre se piensa en tener esa paz, esa armonía, esa prosperidad, crecer juntos, motivarse en el uno al otro para ser de bendición uno a otro. Y hemos escuchado muchas veces que la obediencia trae bendición. Y pensamos y anhelamos esa bendición. Pero pocas veces pensamos cómo obtener esa bendición. Por lo tanto, muy pocas veces pensamos en ser obedientes. Y cuando nosotros vamos a la palabra, pues podríamos leer un pasaje muy conocido y que a todo el mundo le encanta. Y todo el mundo le fascina leer. Y lo toma como propio y genial. Y entonces lee Deuteronomio 28 del 3 al 14. Y ahí se manifiestan las bendiciones. Bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito el campo, bendito la ciudad,
bendito el fruto de tu vientre, tus cosechas, tu cría de ganado, y todo habla de bendición. Y qué rico y genial cuando uno lo toma para sí. Pero también debería seguir leyendo, porque a todo el mundo le gustan las bendiciones, pero no le gusta escuchar de la desobediencia. ¿Y por qué me encanta Deuteronomio 28? Porque todo el mundo habla de la bendición, pero no se da cuenta que hay una condición. Y empieza, si tú obedeces, todas las bendiciones vendrán. Y no por unos días. La palabra del Señor habla de que vendrán por siempre. Pero también cuando nosotros escuchamos y leemos Deuteronomio 28, 1, 2, también nos habla de una condición. Y entonces la palabra del Señor nos dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Y entonces ahí estamos viendo esas dos condiciones. ¿Cuántas veces has oído? Pero ¿cuántas veces has obedecido? ¿Cuántas veces has oído, pero cuántas veces has escuchado? ¿Cuántas veces has digerido la palabra para ponerla por obra? Por eso qué hermoso que el Señor habla de obedecer, de cumplir, de ser fiel con esas ordenanzas. Y entonces a esa obediencia pues hay una promesa. El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones en la tierra. ¡Wow! Tú vas a estar por encima. ¿Cuándo? Cuando obedezcas. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Pastor, ¿por qué será que mi Dios no me bendice? Pastor, yo oro todos los días y no he visto la respuesta. Yo he orado con ansiedad, pero no he visto. ¿Has evaluado la obediencia? ¿Has evaluado la fidelidad? ¿La confianza? Mira, debemos aprender que tú y yo debemos meditar la palabra de Dios en todo tiempo. Y está muy claro porque debemos leerla, guardarla y hacerla suya. Y entonces estamos hablando de guardarla en nuestro corazón. ¿Para qué? Primero para que hablemos la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que tú hables es lo que tienes en el corazón. Y si tú te pones a detallar qué es lo que estás hablando, pues vas a saber si la palabra del Señor está en tu corazón o no. Y entonces podríamos ir a Josué 1, 7, 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres éxito? Ahí tienes la respuesta. Nos toca esforzarnos, ser valientes, que nunca se aparte de nosotros, de nuestra boca, la palabra del Señor. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pasajes donde nos demuestran que la obediencia trae bendición.
Es que yo he obedecido al Señor, yo lo he obedecido en todo, pero acuérdate, el joven que llegó a decirle al Señor, todo lo he cumplido. Y sin embargo había algo en su corazón que no lo dejaba cumplir 100%. Por eso, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, en obediencia, va a ser prosperado. Eso lo dice la palabra. La obediencia es la clave del éxito. La desobediencia es la clave del fracaso. Vemos empresas, vemos hijos, vemos ministerios, todo esto abortado por la falta de obediencia. Mateo 12:34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué decir a los padres? Nosotros como padres somos instrumentos de Dios para nuestros hijos. Somos instrumentos de Dios para nuestras familias. ¿Para qué? Para que cada uno sea bendecido. Y para que por medio de esa bendición bendigan a otros. Pero todo esto nos debe llevar a la obediencia. Tú enseñas obediencia y ellos aprenderán obediencia. No son tus palabras, son tus acciones. Por eso hay que enseñarles a los hijos a obedecer. Porque si la persona lo hace con su familia, lo hace en su casa, lo va a hacer con todo el mundo. Alguien, y es algo que siempre se ha dicho, si no le hace caso ni a la mamá, ¿a quién le va a hacer caso? Y muchas veces vemos eso. Que nunca se les enseñó a hacer caso, nunca se les enseñó la obediencia, y después tenemos la consecuencia. Si lo hacen contigo, que eres humano, imperfecto, a quien ellos ven día a día, ¿cómo será con Dios a quien no ven? Por eso, si nosotros enseñamos obediencia, a ellos no les costará obedecer. Y entonces aprenderán a obedecer a un Dios amoroso, a ese Dios perfecto, aunque ellos no lo vean, pero empiezan a sentir su mano bendita durante todo el caminar. Cuando los hijos ven, cuando la familia ve que cada uno de nosotros damos ese testimonio de obediencia, a ellos les será más fácil obedecer a Dios. Y entonces tenemos que tener claro que Dios espera 3 cosas de nosotros. Lo primero, que escuchemos. Lo segundo, que confiemos. Y lo tercero, que obedezcamos. Por eso, escucha la palabra de Dios. Confía que esa palabra te va a transformar, que va a transformar tu vida para que tú seas un ser de bendición. Y la vas a poner en práctica, la palabra. No podemos decir que la obediencia es fácil, no. Y que ya entonces, por arte de magia, arrancó. Pero tenemos que aprender que lo bueno no siempre es agradable. Pero lo agradable siempre es bueno. Y entonces seguimos hablando sobre los hijos. Porque es triste ver que nuestros padres tuvieron mucho esfuerzo con nosotros y muchas veces no, cuando digo con nosotros, no lo digo por nosotros, sino por sacarnos adelante. Y algunos en el caminar sentimos vicisitudes de mucha índole,
no lo digo necesidades porque muchos dicen, no es que yo no tuve necesidad, pero de pronto fueron padres trabajadores que entonces no pudieron dar realmente ese amor, no pudieron compartir, dieron todo lo necesario para que tú estuvieras bien, pero de pronto les faltó dar ese abrazo, esa caricia, de pronto no aprendieron, no recibieron y tantas otras cosas que eso solo tú lo sabes en el corazón. Y como padres entonces dijimos que el día que tuviéramos nuestros hijos los íbamos a proveer de todo para que no les faltara nada, para que no vivieran lo que nosotros vivimos. Esa famosa frase. Yo no quiero que mi hijo viva lo que yo vivo. Y entonces tenemos una generación como la que estamos viendo, donde son perezosos, donde no se esfuerzan por nada, donde todo espera que les caiga del cielo como el maná, donde siempre están con la mano estirada porque son los que necesitan, pero nunca preguntan, oiga, ¿qué sacrificio hiciste para poder conceder todo esto? Y muchos, y lo digo con tristeza, lo ven como obligación y no como bendición. Es que mi papá tiene la obligación. Yo no pedí venir al mundo. Y frases como esas de esta generación, ¿y qué decir de la generación que viene? Si la generación que está no ha enseñado, pues la que viene, ¿qué estamos haciendo con las generaciones? Por eso la palabra del Señor nos enseña que debemos disciplinar a los hijos. Yo sé, los psicólogos dicen, no, es que no hay que agarrar los golpes. Yo también estoy de acuerdo. O sea, no es desquitarse a golpes, pero es disciplinar al hijo. Una chancleta no atrofia a nadie. Una buena corrección no atrofia a nadie. Nosotros sabemos que es bueno, lo que pasa es que ya nos dijeron que no, ¿sí? O sea, no es cogerlo a sangrar como muchas veces se hacía y eso ya es castigo en lugar de disciplina. Hay que disciplinar y hay que enderezar y la palabra de Dios también habla sobre ello. El buen padre disciplina a su hijo con amor. Y hoy en día que los hijos vienen con el chip adelantado, hoy en día se le reprende al hijo y entonces lo primero que dicen es, ¿pero por qué si yo no hice nada? Entonces uno le dice, mira, por esto y por esto. Yo no te estoy castigando ni te estoy maltratando, te estoy corrigiendo. Esto fue lo que hiciste mal, esto es lo que no debes volver a hacer. Y estamos educando. Esa es la educación firme. No con maltrato, pero sí hay que reprender. Hay que enseñar. En alguna oportunidad, un hijo le decía al padre, es que tú no tienes autoridad conmigo. Y el papá muy claramente le dijo, listo, yo estoy de acuerdo. Yo no tengo deberes contigo, por eso no tengo derechos. Entonces no tengo el derecho a corregirte, pues tampoco tengo el deber de darte. Y muchas veces los hijos, también lo hemos visto, lo hemos escuchado, no quieren al padre, pero sí quieren el bolsillo del padre. Cuando tú le das al padre derechos, también tienes deberes. Y viceversa. Por eso encontramos en la palabra del Señor que a medida que van creciendo los lazos de amor con Cristo, pues también con esos mismos lazos, pues vamos a sentir también la disciplina, porque la palabra del Señor dice que al que Dios ama, disciplina. Entonces esos lazos de amor van a ser sólidos, vamos a recibir los mandatos con agrado, pero también si nos equivocamos vamos a pagar las consecuencias, vamos a ser disciplinados con amor. Por eso hay que tejer esos lazos de amor, porque entre menos lazos haya de amor con Cristo, más desobediencia vamos a ver. Y entonces encontramos personajes que desobedecieron la palabra del Señor y pues bueno, ahí tuvieron sus consecuencias. Y si no, mira la vida de Saúl y
Y podríamos ver tantos otros, pero no es el tema de hoy de la desobediencia, estamos hablando de la obediencia. Por eso cuando vamos y caminamos por la Biblia encontramos muchos personajes que nos enseñan, algunos los hemos visto, algunos los hemos tomado. Y entonces tenemos a Moisés, tenemos a Caleb, tenemos a David. Pero hay un hombre que a veces no evaluamos en esa obediencia a la que estamos viendo. Y si nosotros lo miráramos con más detenimiento, porque como todos lo chuleamos de que ya lo sabemos, pues entonces admiraríamos la vida de José. Porque en la vida de José si hay algo que nos enseña la palabra es que fue un hombre obediente en toda su magnitud. La palabra nos habla de que fue el padre natural de Jesús, por adopción, esposo de María y un hombre excepcional. Y entonces podríamos ir a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y la palabra del Señor es muy clara. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José su esposo era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerándolo hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ahora podríamos tomar el pasaje y trabajar sobre él, pero vamos a tomarlo simplemente que José era un hombre justo y no quería exponer a María. Ahora, para que se le apareciera el ángel, pues tuvo que haber duda en su corazón. No es muy fácil. Están en compromiso, están en el año de conocimiento y después del año entonces ellos se iban para su casa, pero en ese año de compromiso pues cada uno vivía en su casa. Y se supone que es el prometido y de pronto, oiga, que es que el Espíritu Santo vino y la visitó. Si en este tiempo lo piensas dos veces, ¿cómo sería en ese tiempo? Por eso el ángel se tuvo que aparecer a José en sueños, pero lo más hermoso es que él se levantó y hizo todo lo que el Señor le había dicho. Amaba a María y amaba al Señor. Por lo tanto, lo que hizo fue obedecer a todo y cada uno de los puntos que le dijo el ángel. No solo en el momento del nacimiento, después le toca en la huida y todo lo que hace José durante su vida, al menos cuando hablo de su vida, es la vida que aparece escrita, porque acuérdense que hay un momento en que no se vuelve a saber de él. Pero lo que sí tenemos que resaltar es que fue obediente. No lo pensó, solo obedeció. Nos demuestra que era un hombre de Dios, un hombre de fe. De no ser así, no hubiera creído en el ángel, y mucho menos en María. Por eso en este hombre lo que se ve es que no hay duda, cree y obedece. ¿Qué pasa hoy en día? Imaginémonos que se nos aparece el ángel, que nos trae una razón del Señor. Oiga, ¿y usted sí es de allá? Que con tanta gente que se aparece. Porque nuestra naturaleza está a cuestionar y somos buenos para cuestionar. Por eso no debemos cuestionar, debemos escuchar.
¿A qué es que tú dudas que de pronto no es del Señor? Pídele que te reafirme el mensaje y te lo va a reafirmar. ¿Para qué? Para escucharlo y obedecer. Si tú y yo empezamos a escuchar la palabra, a creer en ella, a obedecerla, el resultado sin equivocación es que bendición. Pero la palabra no se queda nomás ahí. La palabra nos dice que José educó a Jesús en las escrituras. Él era el sacerdote de la casa. Y la obligación de él era que sus hijos se aprendieran las escrituras. Ellos recitaban las escrituras. Ahora, para ser el padre terrenal, pues Dios tuvo que haber escogido un padre natural excepcional. Y la palabra eso es lo que nos está mostrando. Todo un acto de obediencia. Porque la obediencia aplasta la duda. Y lo que nos recalca es que fue un hombre íntegro, que lo único que hizo fue que obedecer. Educó conforme, entonces le enseñó su oficio, y eso lo dice la palabra, le enseñó las escrituras, que era lo que él tenía que hacer, enseñarlo a responder. Jesús era el hijo mayor en esa casa. Por lo tanto, tenía unas obligaciones definidas, que el padre se las tenía que transmitir, enseñarles, para que fuera de testimonio de ahí a toda su familia. Y en la connotación judía, el hijo mayor sí que tiene realce. Y el padre tiene esa responsabilidad tremenda de enseñar. Nosotros en nuestro caminar lo vemos como algo normal, pero no hemos visto la importancia, el efecto sobrenatural de la obediencia en nuestra vida de cristianos. Si nosotros realmente como cristianos tuviéramos esa convicción, pues tendríamos menos riesgos de equivocarnos, de apartarnos, de estar fuera del radar del Señor. Siempre en obediencia estamos hablando de agradar al Padre, de abrir nuestro corazón para recibir el amor del Hijo, de dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Y cuando esto se da, pues el riesgo es mínimo, salvo nuestra terquedad. Pero en el Señor no hay riesgo. Pero también tiene que haber algo claro en nosotros. Hay un enemigo que siempre anda muy al lado del cristiano. Y es la duda. Es el número uno en enemistad, es el enemigo número uno de la fe, acompañado del temor. Siempre. La duda crea temor. ¿Y eso a qué nos lleva? A hacernos quedar mal. Y entonces empezamos ¿con qué? Con las excusas. Y si tú evalúas, lo primero que utilizas para no obedecer son las excusas. Siempre te estás justificando. Y por eso lo digo con mucho respeto, pero es que es hasta bíblico. Lucas 14, 15, 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos,
los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mire, el enemigo número uno de la obediencia es la excusa. Vemos que el siervo sale corriendo obedeciendo la voz de su amo. Vemos cómo trata de que vengan los invitados. Pero ¿qué encontramos? Que hay gente que por condición tienen una excusa, y toda excusa es valedera. Tienen una condición familiar, tienen un compromiso social, un compromiso laboral y tantas otras cosas. Es triste. Tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y el día que la iglesia los convida a un ayuno, a una enseñanza, a algo, a una labor, no tienen tiempo. Es la única hora que tienen que trabajar, es la única que tienen que estudiar, es la única que tienen que hacer, y siempre hay una excusa. Por eso, ten presente siempre que en un banquete siempre hay 3 componentes. Debes ser invitado, debes aceptar la invitación y debes ir al lugar. Muchos han sido invitados, muchos han aceptado la invitación, pero muchos han tenido la excusa para no ir. Bienaventurado significa afortunado, privilegiado, digno, y en hebreo significa 3 veces feliz. Tú eres bienaventurado, no por los lujos o posibilidades que tienes de irte a donde quieras. Eres bienaventurado porque eres hijo de Dios, porque permitiste que Cristo llegara a tu vida. Y de ahí en adelante puedes decir que eres 3 veces más feliz que antes. Pero te has puesto a pensar por qué le decimos que no a Dios a través de la invitación que nos hace en la semana, cada que hay reunión. ¿Por qué cuestionamos cuando debemos venir a un discipulado, a una enseñanza, a un compartir, o cuando debemos hacer algo para el Señor? ¿No te has dado cuenta que hace parte del banquete de Dios? Y que Dios lo ha preparado para seguir en continuo crecimiento y transformación. No tenemos la necesidad de salir con excusas. La ventaja es que Dios conoce el corazón. Por eso te invito a que tú y yo nos sintamos verdaderamente bienaventurados. Por ser hijos de Cristo, hijos de Dios, hijos del Espíritu Santo. Porque si no hubiera sido por el trabajo de Cristo, por la transformación del Espíritu Santo, por la bendición del Padre, pues no estaríamos hablando de la palabra. Muchos nos acostumbramos al banquete, a la mejor comida. Durante mucho tiempo no se pudo reunir la familia de Dios. Y todos clamaban para que se pudiera reunir. Pero se abrieron, se volvió, se reúne la familia. Y hoy lo vemos tan normal. Que sin embargo, a la hora de la invitación de Dios, hacemos planes para nosotros. No te acostumbres a menospreciar lo que Dios trae a través de la familia, de la fe. Esas reuniones como familia donde el Señor busca que seamos bendecidos. ¿Cuántos anhelan tener un 10% de lo que
tú deberías aprovechar. ¿Y cuántas veces se menosprecia? Pastores que han tenido que cerrar iglesias porque la gente no les llega, porque no se respalda la obra y tantas otras cosas más. Tú y yo, lo que tenemos que ser es obedientes, recibir lo que Dios nos trae. Qué bueno que tú y yo fuéramos como un control de televisor. Solo debe tener pilas para funcionar y una mano para que a través de un táctil le dé la orden para que actúe. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que sale la imagen. Tú coges el control, lo oprimes y listo. Si tiene pilas, eso es lo que vas a ver. Empiezas a ver imágenes. Empiezas a escuchar. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que nos pongamos en manos del Maestro para que cuando nos digan qué hacer, actuemos. Pero la pila del control se acaba. Y tú sabes que es lo único que la va a arrancar: la obediencia a la palabra de Dios y a la llenura del Espíritu Santo. Mira, las bendiciones que Dios nos da no son para que se quede con nosotros. El deseo del Señor siempre ha sido que lleguen también a los demás. Tú recibes la bendición para hacer bendición a otros. Este principio se aplica a todo en nuestra vida, incluyendo las finanzas. Dios tiene planes para todo, incluso para el dinero. Nosotros siempre queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Le has consultado sobre el dinero? ¿Sabías tú que también en la bendición somos probados? El Señor siempre nos da la provisión. Siempre nos da para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Y seamos sinceros también, aún nuestros deseos. Pero también quiere que nosotros llevemos a cabo sus planes y bendigamos a otros. Por eso uno de sus objetivos es que compartamos nuestras bendiciones con otros. Si tú te propones en tu corazón a participar en sus planes, Él se compromete a darte todo lo que necesitas para vivir y para dar. Yo me preocupo de las cosas del Señor porque el Señor se preocupa de mis cosas. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y todopoderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso lo dice el Señor. Es más, nosotros deberíamos apropiarnos de este versículo. Compartir tu bendición con los demás jamás te llevará a pobreza. El Señor siempre ha prometido aumentar la cosecha de nuestra justicia. Y Él nos va a enriquecer en respuesta a nuestra generosidad. Una bendición acumulada egoístamente jamás se disfruta tanto como una bendición compartida. Usar lo que tienes para ayudar a alguien necesitado va a glorificar a Dios al mostrar la gracia de Él actuando en su vida. No permita que la generosa provisión del Señor se quede solo contigo. Pásala a otros. Descubre el gozo de tener un ciclo interminable de bendiciones. Haz de la obediencia un estilo de vida. Así como has hecho a Jesús un estilo de vida. Y no solo abrirás las puertas de los cielos, sino que serás de bendición para muchos. Porque cuando Dios bendice, y tenlo presente, cuando Dios bendice a la cabeza, necesariamente esa bendición baja al cuerpo y no hay un acto de obediencia que no traiga consigo una bendición. Muchos hablan de ser bendición para su familia. Ahí está la fórmula. La obediencia.
Muchos hablan de ser bendición para otros. La obediencia. El que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Por eso evalúa cómo está tu corazón. ¿Ha sido un corazón obediente? Pídele al Señor que abra tus oídos espirituales para que empieces a escuchar realmente la palabra del Señor. Porque a veces lo que tenemos es comezón de oído, dice la palabra. Pero si esos oídos espirituales se abren y empieza a entrar nuestra palabra, esa palabra que el Señor nos va dando y la hacemos nuestra y empezamos a caminar sobre ella y a hacer testimonio de ella, vamos a bendecir a muchos. Yo por eso siempre agradezco poder servir. Porque cuando puedo servir a otros, pues estoy glorificando a Dios. Y el Señor me bendice. Y a veces creemos que la bendición es en efectivo. Y es que el Señor nos va a girar un cheque o nos va a abrir una cuenta de ahorros. No, no. He visto la bendición del Señor en mi esposa, en mi hija, en mi familia. La he visto en salud, en finanzas, en el área familiar, en el área emocional y cuanto más en el área espiritual. Por eso, qué rico que podamos hablar desde el testimonio. Por eso nos ponemos muchas veces como ejemplos. Y a veces como pastores ponemos ejemplo y la gente dice, uy, no viene a chicanear. No, 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 no. Pues es que si no habla uno del testimonio de uno, no puede hablar del prójimo. A veces uno comenta lo que le escriben, que es otra cosa, pero no hay nada más hermoso que hablar uno de lo que está viviendo. Y no hay más hermoso que vivir la palabra y después darla a conocer. Por eso, seamos bendición para muchos. Ya es tiempo. Muchos por el temor no lo han hecho. Muchos anhelan ser bendición para sus hermanos, para sus padres, para sus hijos. Este es el tiempo. Estamos viviendo tiempos espirituales. Pero ¿dónde vemos toda esa prosperidad espiritual? En la parte física. Y entonces alguien me escribió, pastor, pero es que en la parte física yo no he visto los billetes verdes, ni rojos, ni... No, no. Cuando yo hablo de la parte física, oye, ¿cuánta bendición te ha llegado a tu casa? Tuviste un año duro, pero no has aguantado hambre. Y qué rico cuando le cuentan a uno, pastor, el Señor ha sido tan hermoso, no me ha faltado la comida, no me ha faltado la bendición. Pastor, mire, oré y aquí estamos, ya estamos trabajando, ya volvimos, ya tantas cosas, tantos mensajes que le llegan a uno. En la semana pasada me pedían el favor de orar por una persona, estaba muy delicada. Y de pronto me escribieron y me dijeron, gracias, pastor, ya llegó la bendición, ya descansó, el Señor hizo su voluntad. Y a veces la voluntad de nosotros no es acorde con la del Señor, pero entender la voluntad del Señor, qué hermoso. Y entonces eso es ser bendición para muchos. ¿Cuántos necesitan una oración? ¿Cuántos necesitan un abrazo hoy en día? No, que es que no podemos dar abrazos. Oiga, con todas las medidas de seguridad, démoslo. No va a ser un abrazo rompecostillas que el día que... Yo tengo miedo el día que nos podamos dar esos abrazos rompecostillas porque más de uno va a resultar fracturado, todo reprimido, pero sí podemos tener ese gesto de abrazo, de amor con el prójimo. Una palabra puede abrazar, una oración puede abrazar. Por eso no bajes la guardia, sigue bendiciendo, sigue siendo de bendición.
Sigue orando. Y mira Deuteronomio 28, pero completo, para tener en claro todo el contexto. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que siempre has querido bendecir al mundo, pero el mundo no se ha dejado bendecir. Padre misericordioso, que como iglesia, Señor, podamos impactar al mundo. Que cada uno de nosotros, Señor, siendo iglesia, Padre misericordioso, demos ese testimonio, Padre Santo, de poder servir, Señor, para que muchos sean bendecidos por medio de nosotros. Papito Dios, gracias, Señor, por el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, porque eso nos hace ver al prójimo diferente. Verlo como una persona que puede allegarse al Señor. Papito Dios, como alguien lo predicaba en estos días, ese es nuestro objetivo militar como soldados tuyos. Padre misericordioso, por eso, Padre amado, guíanos, Señor, a impactar al mundo, Señor Padre misericordioso. Esta sociedad necesita ser impactada, Señor, por tu palabra, por el testimonio, Señor, por la pasión, Señor, que debemos tener, Señor, en ti, Padre misericordioso, en tu Hijo, en el trabajo del Espíritu Santo, Padre más santo. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas a servir, Señor, y nos recalca las palabras de tu Hijo. No hemos venido a ser servidos, sino a servir. Por eso, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso, por todos y cada uno, Señor Padre Santo, de los que compartimos tu palabra, Señor, de los que predicamos, Señor Padre Santo, con testimonio, pero también, Señor, de los que nos preocupamos, Señor, porque muchos y a muchos les llegue la palabra. Pero también sabemos, Señor, que el solo hecho de compartir, Señor, un devocional, una enseñanza, Padre misericordioso, con otros, también los estamos bendiciendo. Por eso, Padre amado, pon el querer como el hacer, Señor, para que los que están escuchando, Señor, puedan compartir de la palabra, porque hoy en día muchos necesitan esa palabra de aliento, esa voz, Señor, esa exhortación, Señor, para caminar contigo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque cada día, Señor, quieres nuestro crecimiento espiritual, Señor, que abramos nuestro corazón, Padre misericordioso, para que tu Espíritu Santo pueda transformar, Señor, nuestras vidas. Papito Dios, gracias por todo este tiempo, Señor, donde hemos sentido tu mano bendita y donde hemos sentido tu bendición, Señor, y donde hemos podido, Señor, Padre Santo, ser bendición para muchos. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos, gracias a todos los que nos han escrito, gracias a los que nos han dado estos parámetros. Alguien decía, pastor, pero es que usted no tiene planeado el año. Sí, el año está planeado y las enseñanzas han ido acorde al tema del mes, al tema del año, pero también acorde a las preguntas que nos han hecho, porque la gente, a medida que vamos dando las enseñanzas, que ya casi va a ser un año, pues le han surgido las preguntas, las inquietudes, los comentarios, y entonces ha sido un tiempo hermoso. Si tú quieres comentar o preguntar, ahí está nuestro WhatsApp, bien pueda, escríbenos y con gusto te contestaremos. Acuérdate que ya hay reuniones presenciales, entonces si quieres asistir, pues te inscribes en nuestra página web. Si tú quieres un devocional, diariamente publicamos devocional y el devocional está en el Face, en el Instagram, en el YouTube, puedes ir y escucharlo. Y también las enseñanzas están en nuestras redes sociales. Gracias por dejarnos servir. Sabemos que el Señor viene bendiciendo nuestro caminar y enseñándonos más y más sobre la palabra. Mañana tendremos presencialmente el seminario bíblico en nuestra iglesia. Estamos viendo la carta a Romanos y lo estamos viendo muy despacio, no es ir a leerlo, sino es hacerle un exégesis y mirar las enseñanzas de Pablo y esa parte de la doctrina. Alguien me decía, pastores, que ustedes no enseñan doctrina en su iglesia. Claro que sí, claro que enseñamos los fundamentos y las bases.
¿Y por qué no lo estoy haciendo virtual? Porque ya esa partecita la estoy haciendo presencial para los de Bogotá y virtual para los de fuera de Bogotá. Entonces quedan cordialmente invitados. El sábado hay Facebook Live y el domingo nuestra reunión de la semana. Qué rico reunirnos como familia y damos gracias a Dios de esa bendición, de podernos seguir reuniendo como familia. Un abrazo grande, el Señor les bendiga y adelante de la mano del Señor, aprendiendo en obediencia. Buenas noches.